Hola a todos, me llamo Jason y en este video vamos a desentrañar el desgarrador caso de Summer Inman, una saga que sacudió hasta la médula la tranquila ciudad de Logan, Ohio. Es una historia que atraviesa las complejidades de la dinámica familiar, el fervor religioso y los oscuros giros de la naturaleza humana. Acompáñenme en esta apasionante historia, explorando cada uno de los giros que conducen a una impactante conclusión. Imagínense un pueblo pequeño, una comunidad muy unida, donde los secretos pueden enconarse y volverse mortales. Hoy nos sumergimos en una historia que no es solo una narración criminal, sino un escalofriante recordatorio de cómo las líneas que separan la fe, la familia y el fanatismo pueden difuminarse y desembocar en una tragedia indescriptible. Bienvenidos a la inquietante historia de Summer Inman, una historia que le hará cuestionarse la naturaleza misma de la confianza y la devoción. Nacida y criada en los paisajes rurales de Ohio, los primeros años de Summer estuvieron impregnados del espíritu comunitario y la tranquilidad de la vida en el campo. Su educación en un entorno familiar modesto le inculcó un profundo aprecio por los placeres sencillos y los lazos comunitarios. Los días de su juventud estuvieron llenos de las inocentes exploraciones de la vida en un pueblo pequeño, donde cada cara era familiar y cada esquina guardaba recuerdos. La infancia de Summer fue un tapiz de alegrías y aspiraciones sencillas. Poseía un espíritu creativo, a menudo inmersa en actividades artísticas que iban desde dibujar los serenos paisajes de Ohio hasta crear historias que reflejaban su mente imaginativa. Sus sueños no eran solo producto de su imaginación juvenil, eran las semillas de un futuro que deseaba ardientemente hacer realidad. Un futuro lleno de amor, comprensión y libertad para expresar su verdadero yo. Cuando Summer pasó de los despreocupados días de su juventud a la edad adulta, llevaba consigo las aspiraciones de una vida llena de amor y respeto mutuo. Su decisión de casarse con Will Inman fue un paso hacia la realización de este sueño. La boda, concebida como un alegre comienzo, fue un momento de esperanza y promesa. Summer, vestida con su traje de novia, era la personificación de una mujer joven que se adentraba con optimismo en un nuevo capítulo de su vida. El viaje de Summer Inman hacia un matrimonio problemático comienza con su diario, un recipiente para sus pensamientos más profundos y su dolor no expresado. Estas páginas eran algo más que simples hojas de papel. Eran los testigos silenciosos de su agitación interior. Summer, atrapada en un matrimonio que poco a poco se convirtió en una fuente de profunda angustia, encontró consuelo en la tranquila compañía de su diario. En la intimidad de sus palabras escritas, ponía al descubierto las contradicciones de su vida. Las entradas de su diario, impregnadas de anhelo y decepción, describen vívidamente su lucha interna. Las palabras de Summer revelan los dolores de un matrimonio fracasado y su búsqueda de la identidad propia y la plenitud. El diario, su confidente, capta su paso de una joven esperanzada a alguien que se enfrenta a las duras realidades de una vida que se aleja gradualmente de los sueños que había concebido. Al seguir sus pasos, vemos a una joven de ojos brillantes, llena de esperanzas y aspiraciones, que camina hacia el altar para casarse con Will Inman. Este matrimonio que se esperaba fuera un nuevo capítulo de amor y compañerismo, se convirtió en una prisión de confusión emocional. El asfixiante control de la familia Inman pronto se hizo evidente. Summer, que una vez soñó con una vida feliz, se vio relegada a un segundo plano, sin tener en cuenta sus necesidades y aspiraciones. A los ojos de los Inman no era más que una extensión de su hogar, y su individualidad se desvanecía en las sombras de sus exigencias y su control. Con sus costumbres establecidas y sus rígidas expectativas, la familia Inman proyectaba una larga sombra sobre la individualidad de Summer. La dinámica familiar era compleja, regida por normas tácitas y expectativas de conformidad. Antes vibrante y llena de vida, Summer descubrió que su luz se apagaba bajo el peso de la abrumadora presencia de la familia. En medio de este ambiente opresivo, el diario de Summer se convirtió en su refugio. Sus anotaciones, a menudo escritas en las horas tranquilas de introspección, estaban llenas de reflexiones sobre una vida cada vez más caracterizada por una sensación de pérdida. Pérdida de libertad, de identidad y de los sueños que una vez atesoró. A través de sus palabras vemos a una mujer que anhelaba escapar de las cadenas invisibles que la ataban, que anhelaba una vida en la que pudiera volver a ser la autora de su propia historia. ¿Cómo sobrellevó Summer esta abrumadora sensación de ser un elemento secundario en su propia vida? Las anotaciones de su diario revelan un alma anhelante de libertad, comprensión y amor, un amor que se veía eclipsado por la prepotente presencia de la familia de su marido.
La familia Inman, un complejo entramado de personalidades y creencias, desempeñó un papel fundamental en la vida de Summer. Bill y Sandra Inman, los padres de Will, eran figuras de autoridad e influencia dentro del hogar. Su propia historia, una de adhesión a estrictos principios religiosos y un deseo de control familiar, se cruzó con la vida de Summer de una manera que acabaría siendo trágica. En el turbulento telón de fondo de la relación de Summer y Will, se encontraba la pequeña ciudad de Logan, Ohio. Enclavado en la región de Hocking Hills, Logan era un lugar donde todo el mundo se conocía. El ritmo de la vida era lento y la comunidad estaba muy unida. La ciudad, con su encantadora calle principal, sus comercios locales y la belleza paisajística de las colinas circundantes, representaba la quintaesencia de la pequeña ciudad estadounidense. Sin embargo, bajo esta superficie idílica subyacían tensiones y problemas tácitos. Con este telón de fondo se encontraba el Tabernáculo de la Fe, una iglesia aparentemente modesta que experimentó una notable transformación. Bajo el liderazgo dinámico y carismático de David Oyedepo, esta pequeña iglesia de pueblo empezó a cautivar los corazones y las mentes de su congregación, incluida la familia Inman. Pero ¿cómo una iglesia enclavada en un pueblo tranquilo se convierte en un faro para tantos? ¿Y qué impacto tiene esto en una familia que ya estaba al borde del abismo? La aparición del Tabernáculo de la Fe como destacado centro espiritual en Logan, Ohio, fue un testimonio del carismático liderazgo de David Oyedepo, pero también un reflejo de la búsqueda de sentido y pertenencia de una comunidad. Para Bill y Sandra Inman, asistentes habituales a la iglesia, esta era algo más que un lugar de culto. Se convirtió en la piedra angular de sus vidas. ¿Pero qué tenía el Tabernáculo de la Fe que resonó tan profundamente en los Inman? A primera vista parecía ofrecer un sentido tradicional de comunidad y guía espiritual. Sin embargo, una introspección más profunda revela que el atractivo para Bill y Sandra iba más allá de la mera observancia religiosa. Encontraron en la iglesia y en su líder, David Oyedepo, un eco de sus deseos de certidumbre en un mundo en constante cambio y un sentido de propósito que habían anhelado. A medida que los Inman se sumergían más en las actividades de la iglesia, las enseñanzas de David Oyedepo empezaron a desempeñar un papel más significativo en su vida cotidiana. Estas enseñanzas, arraigadas en una interpretación estricta de la fe, empezaron a remodelar su visión del mundo. La influencia fue sutil al principio, pero poco a poco la doctrina de la iglesia empezó a entrelazarse con sus creencias personales, alterando sus percepciones y acciones. La transformación de la familia Inman no fue solo espiritual, sino también psicológica. Bill, en particular, experimentó un profundo cambio en su papel dentro de la familia y de la comunidad eclesiástica. Empezó a verse a sí mismo no solo como un seguidor, sino como un líder en potencia, inspirado por el carisma y la autoridad de David Oyedepo. Este cambio en la percepción de sí mismo fue un momento crucial que marcó el inicio de un viaje que más tarde tendría consecuencias de gran alcance. La influencia del Tabernáculo de la Fe no se limitaba al ámbito espiritual, sino que se extendía al tejido mismo de la vida cotidiana de la familia Inman. Las enseñanzas de la iglesia empezaron a dictar sus decisiones, desde la forma en que interactuaban entre ellos hasta cómo veían el mundo exterior. Esta profunda integración de la fe en su vida cotidiana creó un ambiente en el que la doctrina religiosa eclipsaba la autonomía personal y el pensamiento crítico. Para Summer, la creciente influencia de la iglesia en el seno de la familia añadía otra capa a su ya compleja relación con los Inman. Observó cómo cambiaba la dinámica familiar, cómo las pautas de interacción que antes le resultaban familiares se guiaban ahora por una serie de creencias ajenas a su entendimiento. La familia de la que había esperado formar parte se estaba transformando en una unidad cada vez más regida por los estrictos principios del Tabernáculo de la Fe. La transformación de Bill Inman de feligrés habitual a líder espiritual autoproclamado es un estudio de las complejidades de la psicología humana y la poderosa influencia de las creencias. Inicialmente, un participante pasivo en la vida religiosa de la comunidad, el viaje de Bill hacia las profundidades del fanatismo es a la vez intrigante y problemático. ¿Qué desencadena un cambio tan profundo en la identidad y el sistema de creencias de una persona? Esta pregunta constituye el núcleo de nuestra exploración de la metamorfosis de Bill. A medida que nos adentramos en los matices de las cambiantes creencias de Bill, descubrimos a un hombre en busca de un propósito más profundo, lidiando con presiones internas y externas. Las enseñanzas del Tabernáculo de la Fe, antes una simple fuente de guía espiritual, se convirtieron en la base sobre la que Bill empezó a construir su nueva identidad.
Este cambio fue gradual pero trascendental, ya que la percepción que Bill tenía de sí mismo y de su papel en el mundo experimentó una drástica transformación. La transición de Bill de seguidor a profeta autoproclamado no se produjo de la noche a la mañana. Fue un viaje marcado por un creciente sentido de autoimportancia y una creencia en su vocación divina. Su comportamiento empezó a reflejar este cambio. Se volvió más firme y hablaba a menudo con una convicción rayana en el fanatismo. Sus interpretaciones de los textos religiosos se volvieron más radicales, desviándose de las enseñanzas dominantes y virando hacia una doctrina personal que se sentía obligado a compartir. Este nuevo sentido de propósito no fue solo una revelación personal para Bill. Representó un punto de inflexión que tendría un impacto significativo en su familia y en la comunidad. Se veía a sí mismo como un recipiente elegido, destinado a liderar e impartir su visión de la fe a quienes le rodeaban. Sin embargo, la línea que separaba la fe profunda del fanatismo era cada vez más difusa. La decisión de Bill de transformar el garage familiar en un lugar de culto fue una audaz declaración de su compromiso con su nuevo camino. Este espacio, antes símbolo de la mundanidad doméstica, era ahora un santuario de sus aspiraciones religiosas. La creación de esta iglesia fue una manifestación física del cambio en la dinámica del hogar. Se convirtió en un símbolo de la autoridad de Bill y una representación tangible de su alejamiento de las normas y expectativas de su vida anterior. Esta transformación de una zona común en un espacio religioso tuvo profundas implicaciones para la familia. Era un recordatorio constante y visible de las nuevas normas y creencias que regían sus vidas. El garage, que antes era un lugar de reunión y actividades familiares, se convirtió en el centro de las actividades religiosas de Bill, lo que a menudo alienaba a otros miembros de la familia y creaba una división en el hogar. A medida que el fervor religioso de Bill se intensificaba, el impacto en la dinámica familiar se hacía más pronunciado. La unidad familiar, antaño cohesionada, empezó a mostrar signos de tensión bajo el peso del creciente fanatismo de Bill. Sus expectativas de que la familia se alineara con sus creencias crearon una atmósfera de tensión y malestar. El efecto de este cambio sobre Summer y el resto de la familia fue palpable. Summer, que ya luchaba por encontrar su lugar en la familia, se sintió aún más alienada por las opiniones y acciones radicales de Bill. La presión para adaptarse al nuevo paradigma religioso de Bill añadió otra capa de angustia a su ya problemática vida. Will, atrapado entre el celo de su padre y sus propias creencias, se enfrentó a un dilema que desafiaba su lealtad y su comprensión de la familia y la fe. La lucha de la familia Inman contra la inestabilidad financiera era una sombra persistente que se cernía sobre su existencia diaria. Esta lucha no se limitaba a cuentas bancarias menguantes y facturas impagadas. Era una batalla que golpeaba el corazón mismo de la sensación de seguridad y estabilidad de la familia. Los problemas económicos eran un adversario implacable que exacerbaba la ya compleja dinámica familiar. En Logan, Ohio, los Inman eran conocidos como una familia trabajadora pero con problemas económicos. La recesión económica les había golpeado duramente, obligando a Bill y Will a buscar oportunidades de trabajo esporádicas y a menudo insuficientes. Esta lucha continua contra la inestabilidad financiera era una fuente de estrés y ansiedad constantes, que impregnaba todos los aspectos de sus vidas y los dejaba en un perpetuo estado de incertidumbre. En busca de alivio y un nuevo comienzo, la familia Inman tomó la importante decisión de trasladarse a Florida. Este traslado, envuelto en la esperanza de nuevas oportunidades y una vida mejor, fue visto como una oportunidad para escapar del atolladero financiero en el que se encontraban. La perspectiva de Florida, con su promesa de más puestos de trabajo y un cambio de aires, era un faro de esperanza en sus atribuladas vidas. Sin embargo, la realidad de su nueva vida en Florida pronto empezó a deshacer la ilusión de un nuevo comienzo. La promesa de prosperidad económica y de un nuevo comienzo se vio ensombrecida por la continuación de las mismas dificultades financieras que habían esperado dejar atrás en Ohio. El mercado laboral de Florida no era el paraíso que habían previsto, y la familia se encontró lidiando con los mismos retos, pero ahora en un entorno desconocido. Para Summer, el traslado a Florida fue un viaje lleno de emociones encontradas. Por un lado, había un rayo de esperanza de un cambio en sus circunstancias, una tenue luz al final de un largo y oscuro túnel. Sin embargo, esta esperanza se vio rápidamente ensombrecida por la cruda realidad de su situación. El control y la opresión que sufría en Ohio no disminuyeron en Florida, sino que se hicieron más pronunciados y asfixiantes. La desesperación económica de la familia en Florida se sumó a la ya tensa atmósfera que reinaba en el hogar.
Summer se encontró en un entorno en el que la escasez de recursos acentuaba el rígido control ejercido por Bill y la adhesión de la familia a sus creencias cada vez más fanáticas. Sus aspiraciones a la libertad y a una vida propia se vieron aún más limitadas por el férreo control de las luchas familiares. La vida cotidiana de los Inman en Florida era una lucha constante por llegar a fin de mes. El trabajo esporádico de Bill y Will en la construcción solo les proporcionaba un alivio intermitente de sus problemas económicos. Las mujeres de la familia, ligadas a los roles domésticos tradicionales, se enfrentaban a sus propios retos, confinadas a un hogar que les limitaba tanto física como emocionalmente. La visión de un nuevo comienzo en Florida se marchitó lentamente bajo la implacable presión de las dificultades económicas. El estrecho control financiero, unido al férreo control sobre sus vidas y al implacable celo religioso de Bill, proyectaron una larga sombra sobre la familia. Este persistente estado de lucha y restricción les persiguió como una nube oscura, complicando aún más sus vidas y preparando el escenario para los acontecimientos que finalmente se desarrollarían. La decisión de regresar a Ohio fue algo más que un mero cambio de ubicación para la familia Inman. Representaba una retirada de sus sueños fracasados en Florida. Este regreso, impulsado por una combinación de decepción y necesidad, fue un duro reconocimiento de sus aspiraciones incumplidas. Para la familia, especialmente para Summer, fue un recordatorio conmovedor de la naturaleza implacable de sus luchas. El viaje de regreso a Logan, Ohio, estuvo cargado de un sentimiento de derrota y resignación. La familia, antes esperanzada por sus perspectivas en Florida, se enfrentaba ahora a la realidad de regresar a una vida que habían intentado dejar atrás. Este regreso no era un mero traslado físico, sino una reincorporación simbólica a un entorno que antes había sido fuente de opresión y descontento. Para Summer, el regreso a Ohio fue una experiencia especialmente descorazonadora. El regreso simbolizaba el colapso de sus débiles esperanzas de cambiar sus circunstancias. Su diario, testimonio de su agitación interior, reflejaba la profundidad de su desesperación. Las anotaciones de este periodo son un mosaico de sus sueños rotos, su anhelo de una vida diferente y su resignación ante un destino del que había intentado escapar. Las anotaciones de su diario revelan a una mujer cada vez más atrapada en una red de limitaciones familiares y desilusión personal. Las palabras de Summer transmiten la sensación de estar atrapada en un ciclo de decepción y control. Sus esperanzas, antaño brillantes y prometedoras, parecían desvanecerse en el fondo de su existencia cotidiana en el hogar de los Inman. El regreso de la familia a Logan supuso la reintegración en un entorno que les resultaba familiar pero que estaba plagado de dificultades. La dinámica de la familia Inman, ya tensa desde su estancia en Florida, se vio aún más afectada por las presiones de readaptarse a la vida en Ohio. El fracaso de su aventura en Florida pesaba mucho sobre la familia, afectando especialmente a Bill, cuyos sueños de liderazgo financiero y espiritual estaban ahora más lejos de su alcance. En Logan, la familia tuvo que enfrentarse a las realidades de su pasado, a las expectativas de su comunidad y a los retos de restablecer sus vidas. La ciudad, con sus calles y rostros familiares, era un recordatorio constante de la vida que habían dejado atrás y de las luchas que seguían afrontando. A medida que la familia se instalaba de nuevo en su vida en Ohio, la tensión y los retos a los que se enfrentaban se acentuaban. La vida de Summer, estrechamente ligada a las fortunas y desventuras de la familia Inman, se tambaleaba al borde del precipicio. El regreso a Ohio fue algo más que un cambio geográfico. Fue un descenso a las profundidades de una dinámica familiar problemática, cargada de conflictos tácitos y resentimientos latentes. Este periodo marcó una coyuntura crítica en la narración, sentando las bases para la agitación posterior. El regreso de la familia a Ohio fue un presagio de nuevos retos y, en última instancia, de una tragedia que se desarrollaría de la forma más inesperada y desgarradora. En medio del caos de la agitación personal y religiosa, Bill Inman se embarcó en una ambiciosa empresa que creía sería la salvación de la deteriorada situación económica de su familia. Impulsado por una mezcla de desesperación y optimismo equivocado, concibió la idea de una lotería benéfica. Esta empresa se presentó como una iniciativa filantrópica disfrazada de servicio a la comunidad y benevolencia. En la visión de Bill, esta lotería era algo más que un salvavidas financiero. Era un medio para restaurar la posición de su familia y reafirmar su liderazgo, tanto dentro de su familia como en la comunidad en general. Sin embargo, la realidad de esta empresa distaba mucho de su fachada altruista. La lotería benéfica, aunque atractiva por su promesa de contribuir a la comunidad, estaba sumida en el engaño.
Esta dura contradicción entre la imagen religiosa pública de la familia y la deshonestidad subyacente de la lotería deja al descubierto las complejidades y contradicciones del carácter de Bill. Sus acciones, mezcla de fervor religioso y ambigüedad moral, empezaron a ensombrecer la reputación de la familia. La comunidad de Logan, al principio animada por la perspectiva de una lotería benéfica, pronto se encontró con una amarga verdad. La revelación del carácter fraudulento de la lotería conmocionó a toda la ciudad. Logan, una comunidad en la que la confianza y el apoyo mutuo eran la base de la vida cotidiana, sintió el impacto de esta traición. Los habitantes de la ciudad, muchos de los cuales habían invertido sus esperanzas y en algunos casos sus ahorros en la lotería, se tambaleaban al darse cuenta de que habían sido engañados. Este engaño fue algo más que una estafa financiera, fue una ruptura del contrato social que mantenía unida a la comunidad. Los habitantes de Logan, acostumbrados a los estrechos vínculos de la vida en un pueblo pequeño, experimentaron una profunda sensación de traición. Las consecuencias de esta estafa no se limitaron a las pérdidas económicas, sino que erosionaron el sentido de confianza y camaradería que formaba parte de la identidad de la ciudad. Los sentimientos de ira, decepción y traición se extendieron por toda la comunidad, afectando a las relaciones y alterando la forma en que los residentes se veían unos a otros. En el hogar de los Inman, las repercusiones de la estafa de la lotería fueron inmediatas y graves. La ya tensa dinámica familiar se vio llevada al límite. Summer, cuya vida era un tapiz de sueños incumplidos y sufrimiento silencioso, se encontró en un entorno cada vez más volátil. La tensión en el hogar aumentó, al igual que las presiones financieras y el desprecio de la comunidad. Las crecientes tensiones en el hogar de los Inman eran palpables. Summer, que ya soportaba una vida de sometimiento y control, se encontró en un entorno cada vez más volátil. La estafa no solo tensó aún más la situación financiera de la familia, sino que también aumentó las presiones emocionales y psicológicas dentro del hogar. Era un escenario propicio para el conflicto, un caldo de cultivo para que afloraran cuestiones más profundas y oscuras. A medida que nos adentramos en las secuelas de la estafa de la lotería, descubrimos las crecientes tensiones que estaban desgarrando silenciosamente a la familia. Cada miembro, a su manera, estaba lidiando con las consecuencias de las acciones de Bill. La vergüenza, los problemas legales, el desprecio de la comunidad y la presión financiera. Pero para Summer, estas tensiones eran algo más que una discordia familiar. Eran los catalizadores que la empujaban hacia un punto de ruptura, preparando el escenario para la fatídica noche de su desaparición. La misteriosa desaparición de Summer Inman en una tranquila noche de marzo de 2011 supuso la trágica culminación de la prolongada agitación en la que se había sumido su vida. Esta sección de nuestra narración se adentra en los inquietantes detalles de aquella fatídica noche, la frenética búsqueda que siguió y el desgarrador desenlace que se produjo. La tarde de Summer en el banco, parte de su rutina tomó un giro siniestro. Las horas siguientes estuvieron rodeadas de misterio y miedo. A medida que pasaba el tiempo sin rastro de Summer, la preocupación se convirtió en alarma. Adam, su preocupado amigo, al descubrir sus pertenencias esparcidas cerca de un contenedor pero sin rastro de ella, supo que algo estaba terriblemente mal. La policía, que inicialmente trató el caso como una investigación sobre una persona desaparecida, pronto se vio envuelta en una compleja investigación sobre un secuestro. Testigos presenciales hablan de un Ford blanco sospechoso y de misteriosas figuras enmascaradas que añaden urgencia y complejidad a la búsqueda. La ciudad de Logan, normalmente serena y tranquila, se convirtió de repente en el epicentro de la actividad policial y de los esfuerzos de búsqueda dirigidos por la comunidad. A medida que pasaban los días sin rastro de Summer, la vacilante esperanza de encontrarla ilesa empezaba a desvanecerse. La investigación se centró en la familia Inman, cuya historia reciente se había visto empañada por la controversia y el engaño. El descubrimiento de coartadas contradictorias y comportamientos sospechosos empañó aún más su ya dañada reputación. La pregunta que se planteaba era, ¿qué podría llevar a una familia a cometer un acto tan atroz contra uno de los suyos? La revelación de la verdad fue tan impactante como desgarradora. La implicación de Bill, Sandra y Will Inman en el secuestro y los sucesos posteriores pintó un cuadro escalofriante de una familia consumida por el control y la venganza. Los procedimientos judiciales que siguieron dejaron al descubierto la perturbadora dinámica de la familia Inman, revelando una profunda disfunción y malicia que había estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo bajo la superficie. Al final, el trágico descubrimiento del cuerpo de Summer, oculto en las proximidades de la misma iglesia que una vez simbolizó la unidad y la fe de la familia, supuso un sombrío cierre del caso.
La comunidad de Logan, unida en la búsqueda de Summer, estaba ahora unida por el luto y la incredulidad. ¿Cómo se recupera una familia de semejante traición? ¿Cómo sale adelante una comunidad de un trauma colectivo semejante? El juicio y las posteriores condenas de los miembros de la familia Inman hicieron poco por aliviar el dolor de quienes conocían y querían a Summer. Su historia, que culminó con este acto impensable, dejó cicatrices indelebles en la ciudad y planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la familia, la fe y la oscuridad que puede acechar en el interior. Para terminar, la historia de Summer Inman es más que un crimen. Es un duro recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de las peligrosas intersecciones entre control, creencia y obsesión. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión en un caso que nos desafía a mirar más allá de la superficie y comprender las batallas invisibles a las que muchos se enfrentan. No olvides suscribirte para recibir más historias que arrojan luz sobre los rincones más oscuros de la experiencia humana.